Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por venir. La conversación de hoy, que es sobre renta básica universal e incondicional, forma parte del ciclo que ATAC realiza con ocasión de su 25 aniversario y en colaboración con el Teatro del Barrio dentro de su espacio La Universidad del Barrio. ATAC, que obedece a las siglas ATAC, obedece al nombre Asociación por la Tributación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana. Nació en Francia en 1998 y en España en el año 2000. Y por eso este año es el 25 aniversario. Y el movimiento surgió por la preocupación que teníamos por los efectos muchas veces perversos que la globalización financiera tiene en nuestra sociedad. ATAC denuncia el descontrol que supone ceder la gobernanza económica de nuestra sociedad exclusivamente a los mercados financieros y a la especulación. Este descontrol, que favorece a muy pocos actores, agrava la desigualdad y debilita la democracia. A raíz de esta constatación y su denuncia, ATAC se centra en la búsqueda de propuestas económicas, sociales, ecológicas y democráticas que aboguen por una mayor justicia y libertad real, no solamente formal, de las personas y las comunidades. Es decir, se centra en la persecución del bien común que da título al ciclo del cual esta charla forma parte. Mi nombre es Jesús Salgado y soy miembro de ATAC y participo en el Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía de ATAC. En ATAC desarrollamos nuestra actividad a través del estudio y la investigación y la acción política y la formación ciudadana y la movilización social. Participamos y promovemos diversas campañas y plataformas en temas como la justicia social, la justicia fiscal, el impuesto a las transacciones financieras, la oposición a tratados de libre comercio, la banca pública y la lucha contra los fondos buitre, por ejemplo. Uno de estos grupos de trabajo es el Observatorio de Renta Básica Universal. En el papelito que os he dado al saludaros, esta es algo irregular, porque los actores hemos saludado antes de la obra y no después. Esto a lo mejor nos previene por si tenemos que salir corriendo. Pero cuando os he saludado a la entrada os he dado un papelito, ¿no? Entonces, en el papelito hay una pregunta que nos sirve como para empezar una reflexión. Y si queréis, después de la charla, pues nos la pasáis al iros. Tenéis que todos aguantar hasta el final y al final esto nos la podéis dar y a nosotros nos sirve mucho saber qué es lo que finalmente la sociedad piensa sobre esta posibilidad de la renta básica, ¿no? Y si os interesa además recibir más información, pues entonces también podéis darnos vuestro correo electrónico y entonces os informaremos de la renta básica, las actividades que promovemos en el observatorio y noticias en general sobre este tema, ¿no? El tema de hoy es la renta básica universal incondicional. La red de renta básica global da la siguiente definición. La renta básica es un ingreso periódico en efectivo que se entrega a todas las personas sin condiciones. Un ingreso periódico en efectivo que se entrega a todas las personas sin condiciones. Es decir, el ingreso lo recibirían todas las personas, independientemente de sus ingresos, de sus activos o de su situación laboral.
Se entrega regularmente, por ejemplo mensualmente, para proporcionar un flujo de ingresos constante. Y el pago se realiza a cada persona individualmente, no al hogar, sin comprobar si hay o no recursos, los recursos financieros de la persona o su situación laboral. Las personas no necesitan demostrar que tienen necesidad o que no tienen recursos para recibir la renta básica. Para hablar de esta propuesta tenemos con nosotros a dos personas que han estudiado este tema en profundidad. Sara Babiker, que es licenciada en periodismo, especializada en información internacional y países del sur y diplomada en antropología social y política. Se interesa en temas relacionados con la desigualdad desde una perspectiva interseccional. Sus principales áreas de trabajo son migraciones, racismo y pobreza. Y como articulista lleva años involucrada en la defensa de la renta básica universal. Bienvenida. Y Berta Lago es coordinadora del Observatorio de Renta Básica Universal de ATAC, España, y es graduada en trabajo social y ha trabajado siempre en servicios sociales y desde 2003 a 2013 fue responsable de la gestión de rentas mínimas y medidas de inserción para personas en situación de exclusión en la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. En la actualidad, y desde su jubilación en 2014, es activista por una renta digna y participa activamente en varias organizaciones defensoras de los servicios sociales y de la renta básica. Mi papel aquí, mi trabajo, yo ya he hecho mi trabajo prácticamente, pero será un poco de abogado del diablo. Esto, que es un papel un poco impertinente, pero creo que muy necesario para cualquier debate. Y la primera pregunta, Berta. ¿Estás de acuerdo con la definición? Sí, estoy de acuerdo con la definición, pero voy a insistir en la definición, sobre todo porque en España las rentas condicionadas, de las que un poco más adelante también hablaré, muchas de ellas autonómicas utilizan la palabra renta básica, cuando no comparten para nada con la renta básica que nosotros defendemos. Entonces, en ese sentido, sí hacer hincapié en que la renta básica es, en ese sentido, un ingreso pagado por el Estado solo por el hecho de existir, sin tener que demostrar nada. Y además es universal, es incondicional, es individual, de una cuantía suficiente y para adultos y también los niños. Resolveríamos algo que en este país es una asignatura pendiente, que es todo el tema de la pobreza de familias que viven niños, porque lo de la pobreza infantil yo me niego siempre a aceptar ese nombre, porque no he conocido nunca a un niño pobre en una familia rica. Quiero decir, puede ser pobre de afectos, pero no de dinero. Entonces la pobreza no la tiene el niño. Entonces, bueno, garantiza la existencia material sin tener que demostrar que se es pobre o que se está en una situación de exclusión ni nada. Y lo que es para mí más importante insistir es que no sustituye al estado de bienestar, sino que lo complementa, forma parte del estado de bienestar, entendiendo como un sistema más, una herramienta más dentro de la sanidad, la vivienda, educación, servicios sociales, y además, bueno, abogamos porque todo tenga un carácter universal. Y por último, para no extenderme, que es el miedo que tiene Jesús, que yo tiendo a extenderme, por eso tengo notas para no pasarme, sí decir que fue declarado en la Declaración Universal de Derechos Emergentes, que se aprobó en Monterrey en 2007, la renta básica se contempla en el artículo 1 como un derecho emergente. Entonces, bueno, pues aquí me quedo, para que no protestes. En esta muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Berta, y gracias por gestionar tu proverbial facundia.
En todo caso, Sara, antes de empezar a ver cuáles son los beneficios, los riesgos, las barreras de esta propuesta, me gustaría que empezaras por el principio, por el problema. ¿Cuáles son las necesidades humanas a las cuales esta propuesta quiere dar una respuesta, ¿no? Porque las soluciones quizás funcionan, quizás no, pero las necesidades o los objetivos últimos de las medidas creo que es un buen punto de partida, porque ahí probablemente nos pongamos más de acuerdo la sociedad, estemos más de acuerdo. ¿Cuáles son las necesidades a las cuales la renta básica quiere dar respuesta? Bueno, pues para empezar, muchas gracias igual por invitarme a participar en esta conversación. Igual no tiendo tanto a extenderme, pero tiendo a dispersarme, así que también tengo mis notitas. A ver si consigo gestionarlo también como Berta. Yo creo que hablar de necesidades de hecho, me parece un muy buen punto de partida, porque creo que es una apuesta política muy potente en un momento en el que el discurso político se va fuera, ¿no?, de nuestras necesidades y habla de rearmarse, ¿no?, y parece como que lo necesario, lo fundamental, está fuera del centro del debate político. Entonces yo diría que las necesidades pues, son las básicas, ¿no?, de los seres humanos, que es tener un mínimo material suficiente para poder vivir con dignidad. ¿Qué podemos entender por eso? Pues las necesidades que nos competen, que nos interpelan a todas, ¿no?, que vivimos todas universalmente, que son la alimentación, el techo, etc. Creo que también atender a esas necesidades como punto de partida, a ver cómo expreso esto, posibilitan una forma de unión, ¿no?, porque todos y todas podemos entender esas necesidades en nosotras y en los demás. Pero que aparte de estas necesidades a las que se enfoca la renta básica, hay otras, ¿no? Queremos el pan, pero también queremos las rosas, como la cultura, la participación y demás, que no se pueden garantizar sin una base material suficiente para que nuestra vida no sea una carrera por la subsistencia. Y más o menos, ¿no?, yo diría que estos derechos, aparte de lo que ha mencionado Berta, ¿no?, como derecho emergente, también tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no?, los DES, que no son vinculantes, ¿no?, y que el neoliberalismo se ha empeñado en suplir a través de esta gobernanza neoliberal, ¿no?, que lo deja en manos del mercado con los efectos que vemos. Entonces creo que la importancia de poner estas necesidades en el centro también nos hace obligarnos a replantearnos de qué manera les estamos dando respuesta, ¿no? Digamos que el Estado, como que se da a través del acceso al trabajo y de la protección social. Y estamos en un momento histórico, llevamos 3 décadas instalados en un momento histórico en que ni el trabajo garantiza suplir esas necesidades materiales, ni lo hace la protección social tampoco, ¿no? Tal como está, esto se va a extender en el Berta sobre esto, ¿no?, sobre los subsidios condicionados y demás. Y a mí me gusta marcar esto, no sé, si me estoy extendiendo también me puedes mirar así con insistencia y yo corto mi chapa. Pero me gusta marcar esto en la teoría de un sociólogo francés que se llama François Duvet, que él habla de la igualdad de posiciones y la igualdad de oportunidades, ¿no? Y si bien la igualdad de posiciones es más propia de la socialdemocracia, la igualdad de oportunidades es más propia, ¿no?, del neoliberalismo. Entonces lo que se defiende con esa igualdad de posiciones es que más allá de la oportunidad de cada cual, ¿no?, más allá de la posición de cada cual, no, tiene que haber un mínimo, no puede haber una diferencia brutal entre un obrero que trabaja en una fábrica y un catedrático de la universidad, ¿no?, o un alto ejecutivo. Pero esa teoría, digamos, dejaba, ¿no?, a mucha gente afuera que no entraba en este ámbito de ciudadanía, que tenía acceso al trabajo, además, pues, en los buenos tiempos de la socialdemocracia, ¿no?, pensamos en mujeres, pensamos en personas migrantes y demás. Y la igualdad de oportunidades
lo que defiende es que, bueno, que tú tienes que ayudar a todo el mundo por igual para que pueda llegar al mismo sitio, ¿no? Como una mayor movilidad social. Pero quien no llega a donde tiene que llegar, pues fracasa y no se merece, digamos, ese colchón, ¿no? de la sociedad del bienestar. Y yo creo que la renta básica en este marco es como la expresión máxima de la igualdad de posiciones, porque aporta un piso común para todos para cubrir esas necesidades básicas necesarias, digamos, para poder existir sin miedo, ¿no? Que es, digamos, bueno, el título de esta sesión, ¿no? Tener una certeza, tener la posibilidad de cuidar y de ser cuidados, también son necesidades que la renta básica podría contribuir a cubrir, participar culturalmente, socialmente, políticamente, porque habilitaría tiempo para ello, y también permitirnos de una manera quizás más sosegada pensar en necesidades colectivas, más allá de las necesidades personales que nos vemos impelidos a cubrir cada vez en un clima de mayor escasez y aceleración. Súper interesante esto, la igualdad de oportunidades, la igualdad de posición y a lo mejor la igualdad de dignidad de las personas. A ver, tú antes lo has introducido un poco el tema, ¿no? Pero hay como una especie de confusión entre la RBU por los nombres que se les ponen y otras medidas como el ingreso mínimo vital. ¿Podrías dar una muy breve? No me voy a extender, tranquilo. A ver, es que existe una diferencia de concepción. O sea, en la renta básica y las rentas condicionadas, la lógica en la renta básica es una lógica de derechos reales. Y en cambio, y se expresa en concreto en el derecho, ese derecho a la renta básica, el derecho a la dignidad y a la libertad. Y la libertad real para que las personas puedan elegir cómo, dónde, qué quieren hacer con su vida. Incluso qué tipo de trabajo eligen, poder elegir el trabajo y no estar sujeto a la presión que supone tener que trabajar para tener un salario y poder más o menos sobrevivir. La renta básica, además, por definición, actúa de forma preventiva, actúa ex ante, no tienes que demostrar nada, simplemente que existes. Mientras no hay que esperar a ser en ese sentido pobre, ni haber fracasado, entre comillas, ni estar en una situación de necesidad. La renta básica, en ese sentido, frente a las rentas condicionadas, que pincelaré un poco más después, tiene una simplicidad administrativa, simplemente habría que ver cómo, pero vamos, yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de cómo en Alemania, país donde tengo 2 hijas y 5 nietos, se gestiona lo que sería la prestación por niños o crianza, o como le quieras llamar, que es universal, y simplemente tienes que registrar que el niño ha nacido y con el primero dar la cuenta bancaria. Con matices, ¿no? Por si alguien lo conoce un poco más, no es lo mismo cuando no eres de un país europeo, bueno, hay un poco más de dificultades, pero tampoco son tantas como una renta condicionada. Pero en cualquier caso, mucho más sencillo que la complejidad que después comentaré que tienen las rentas condicionadas. Supone, por tanto, ahorro de costes y de gestión. Supondría, además, que todas las prestaciones o subsidios o ayudas que su cuantía está por debajo se verían incorporadas, o sea, la renta básica supliría. Pero tiene, sobre todo, algo, para mí, frente a las rentas condicionadas, muy importante, y es que no deja a nadie fuera ni atrás. Las rentas condicionadas, el ingreso mínimo vital, que lo pregonaron mucho, no va a dejar a nadie fuera, tiene un non-take-up, no ejercitar el derecho de solicitarlo, de solicitarlo por los motivos diversos de complejidad burocrática, de estigmatización, etc. Un 56% en el último informe de la AIREF
de junio del 2023 o julio, no recuerdo bien, daba ese porcentaje. Todas las prestaciones condicionadas en general tienen no derecho, o sea, no ejercitar ese derecho, un non-take-up muy alto, con lo cual no llegan a todo el mundo y sobre todo no llegan a las personas que están en una situación de mayor pobreza o de mayor exclusión. Por otro lado, no tiene el efecto estigmatizador que sí tienen las rentas condicionadas, que muchas veces ese efecto estigmatizador es una de las causas por las que no se solicitan, y evita gastar energía para sobrevivir, que es lo que hoy en día tienen que hacer muchas personas para, bueno, pues poder vivir. Y es una solución en ese sentido a la trampa de la pobreza y todas las gestiones de pasar de un subsidio a otra prestación, porque, bueno, realmente vivimos en un país con un montón de prestaciones que además, y era lo que iba a decir, las rentas condicionadas actuales, el ingreso mínimo vital, las rentas autonómicas, los subsidios o prestaciones del servicio de empleo, el SEPE. Primero tienes que demostrar que estás en una situación de necesidad o que se ha agotado el trabajo o lo que sea. Pero en cualquier caso tienes que cumplir un montón de requisitos de edad, empadronamiento, residencia, unidad de convivencia, etc. Tienes además no solo que cumplirlo cuando te la solicitas, sino mantenerlo, con lo cual tienes que continuamente tienes que hacer una tramitación, y la solicitud es realmente un laberinto burocrático que se ha complicado además en los últimos años con la administración electrónica, que es la que se prioriza. Y por otro lado, además, conviven mal entre sí las distintas normas que regulan las diferentes prestaciones, con lo cual da lugar a lo que me imagino que más o menos todas y todos podéis conocer, porque en la prensa, afortunadamente, entre otras, Sara da mucho eco a eso. Se están reclamando deudas que realmente no son tales, o sea, es la duplicidad de una prestación con otra, pero porque no conviven bien las normas de ambas prestaciones. La realidad es que ahora mismo, y lo leo para no falsear, la Seguridad Social ha reclamado deudas solo por el ingreso mínimo vital por valor de 500 millones de euros desde su puesta en marcha en junio de 2020 hasta el mes de julio pasado, lo que supone un 4,7% del total abonado en esa renta mínima estatal. Pero esas deudas, de verdad, lo que están haciendo es dejar a esas personas en una situación de pobreza mayor que la que tenían. Y en eso una persona, yo estoy metida en varias cosas, y una persona afectada, o sea, una persona dice que no es una prestación sino un mal préstamo, porque es verdad que el ingreso mínimo vital al final funciona de esa manera. Y bueno, pues todo esto, a mí, que efectivamente la presentación lo ha dicho muy de pasada, yo he llegado a la renta básica a partir de gestionar rentas condicionadas y de buscar algo que fuera mejor y que de verdad diera respuesta a lo que en teoría en las leyes, que te las lees y son preciosos, los preámbulos son todos magníficos, pero no se cumple nada. Pues llegué a la renta básica, o sea que yo he llegado a la renta básica desde el malestar de gestionar una renta condicionada. Y para mí las rentas condicionadas son un fracaso, porque no sacan a las personas de verdad de la pobreza, y además muchas veces, y de eso hablaré en otra pregunta que seguro me va a hacer, la condicionalidad no solo es de requisitos, sino también de contraprestación, de tener que hacer algo para merecértela, trabajo, todas tienen como objetivo el empleo, pero desincentivan, porque en cuanto consigues un empleo, las consecuencias son peores, y no me extiendo, que si no me regañan, pero realmente para mí es un fracaso, y de ahí que para mí, hasta que pueda, seguiré defendiendo que la única solución para todo, y como primer derecho que hace posible otros, es la renta básica. O sea que queda claro pues las diferencias, y también cómo
las rentas condicionadas amplifican la injusticia muchas veces. Sara, en esta sesión nos hemos recibido una maravillosa canción de Rosana que se llama Sin Miedo. No es vivir sin miedo, que por eso no la encontrábamos en Spotify, sino es Sin Miedo. Y es una de las posibles ventajas de tener los medios de subsistencia asegurados. Pero si desaparece el miedo, también desaparecen otras cosas, como por ejemplo la necesidad de estudiar, de trabajar, de progresar. ¿Qué incentivos va a tener la gente para contribuir si tiene la vida arreglada? ¿Viviríamos en una sociedad narcotizada? Bueno, yo estoy mientras te piensas, estoy haciendo mi papel, o sea que también tener cuidado en... Narcotizadas están ahora las personas. Sí, la cuestión es que yo estoy también sorprendido de la habilidad que tenéis en adivinar las preguntas que yo voy a decir. No confiéis tanto, ¿eh? Sí, Sara. Bueno, a la espera de una sorpresa. Solo mencionar que justamente si se partiese de la necesidad como paradigma, jamás se obligaría a la gente empobrecida a devolver deudas, ¿no? Sin ningún límite respecto a lo que se les ha prestado erróneamente, ¿no? A ver, yo creo que la renta básica universal es una medida a favor del trabajo. Y me voy a explicar. Creo que ese planteo, ¿no? De que sin miedo, como hasta la zanahoria, sin el palo, ¿no? Sin el palo de la obligación de trabajar y la zanahoria del salario, nadie trabajaría, nadie haría nada por nadie. Es ese pesimismo antropológico, ¿no? De que el ser humano no merece confianza y es un lobo para sí mismo, que es tan útil, digamos, a la retórica de la derecha, ¿no? Y del neoliberalismo, ¿no? Este ser humano egoísta que solo mira por sus intereses. Yo creo que hemos visto que hay sobrados ejemplos históricos y no tan históricos que nos demuestran que no es así. Pero además, la motivación para hacer las cosas no puede venir del miedo, porque el miedo nos aleja de la libertad. Y el trabajo plenamente disfrutado, digamos, es un trabajo que no se hace por miedo, se hace por sentido, ¿no? Bueno, más allá de que los diversos experimentos que se han hecho, los 8.000 pilotos de renta básica que se han hecho, demuestran que la gente no deja de trabajar por recibir una renta básica, creo que el trabajo con sentido, bien hecho, que necesita tiempo, que necesita que la gente se implique, que repercuta, digamos, en el bien común, es un trabajo que sería reforzado por la renta básica universal y que es totalmente contrarreforzado, me estoy inventando la palabra, ¿no? Pero que hay una disuasión en este sistema en el que los trabajos, en donde prima la productividad, donde prima las cosas hechas en serie, donde prima la acumulación de capital para otros y donde se nos alinea, digamos, del proceso del trabajo, ¿no? Yo no sé, pienso en cuánta gente podría disfrutar incluso de ser camarero, ¿no? Que es una profesión que es bonita, si te pagan justamente si no haces 12 horas de trabajo, si te gusta tratar a la gente, servir en cuanto a hacer algo por la gente, ¿no? Y así se me ocurren un millón de cosas, ¿no? La artesanía, el periodismo, muchísimas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, construir armas, pues igual es un trabajo que no tiene ese sentido enriquecedor para quien lo hace, pero que este sistema refuerza, ¿no? Entonces yo creo que la renta básica también ejercería como filtro, ¿no? Para eliminar los trabajos de mierda, ¿no? De los que hablaba David Graeber, para eliminar los trabajos directamente perjudiciales, no sé, la gente que te llama a las 10 de la noche para venderte algo, ellos no te lo quieren vender, tú no lo quieres comprar y solo hay molestia por ambos lados, y que al mismo tiempo revalorizaría los trabajos que son realmente importantes, que son los trabajos esenciales, limpiar las calles, cuidar a la gente.
Y creo que también nos responsabilizaría en nuestras vidas, porque ya no tendríamos que estar, ya no habría esa pulsión tan bestia, porque tendríamos más tiempo de subcontratar lo que no hacemos nosotras, como ir a por la cena al restaurante o cuidar cuidar a nuestros mayores todo el tiempo y demás, por salarios de miseria, ¿no? Porque esos trabajos a revalorizarse no serían tan... o sea, nos alejaríamos un poco de esta concepción de patroncitos, ¿no? A la que nos está dirigiendo este momento de ser un cliente de la existencia y en mi tiempo reducido quiero una cena y me la trae alguien, quiero tal y alguien lo hace por mí y cada vez a menos dinero, por menos pasta, porque todo está precarizado y porque hay mucha gente compitiendo por recursos menguantes, ¿no? Y respecto a creo que también democratizaría el emprendimiento, que a mí eso me parece súper importante, ¿no? Este discurso de emprende, toma la iniciativa, sigue tus sueños y una base material para garantizarlo, es una fuente de desigualdad brutal. O sea, ¿cuántas buenas ideas podrían materializarse si supiésemos que tenemos un ingreso inembargable, que siempre es nuestro, que no se va a ir a alimentar deudas, con el que aguantar X tiempo hasta que un negocio tire para adelante, ¿no? Todo el mundo que ha montado un negocio sabe que hace falta tiempo para que un negocio tire para adelante. Bueno, y por último, respecto a si nos narcotizaríamos, bueno, creo que ya vivimos narcotizados, ¿no? En este régimen del cansancio, de la competitividad, del entretenimiento pasivo, casi como único alivio cuando llegamos a casa y ya no podemos más. Creo que al contrario, que nos daría tiempo para eso, para responsabilizarnos más de nuestras vidas y no caer agotados y dejar a ver series sin fin, básicamente. Desde luego, quédate con el micrófono porque a ti te voy a preguntar otras cosas, pero a Sara quería preguntarle por qué se tiene que dar a todo el mundo. ¿Por qué pagárselo incluso a las personas que no lo necesitan? ¿No será una forma de gastar inútilmente los recursos públicos? Pues yo creo que por seguir con este paradigma de las necesidades y los derechos sociales, ¿no? O sea, las necesidades son las mismas para todos y todas, entonces todo el mundo debería tenerlo cubierto. Y un poco también por citar lo que comentaba Berta, ¿no? De la dignidad, o sea, al final tiene que ver con los derechos humanos universales, que tienen que ver con la inherencia de la dignidad humana, del valor de la vida, sin la necesidad de merecerlo porque no se tienen los recursos, o de merecerlo porque se tienen demasiados. Todo el mundo lo merece. Luego hay otra cuestión, ¿no? Que es cómo se financia eso, ¿no? Y qué ejercicio de redistribución habría que hacer para garantizar que todo el mundo tuviese ese mínimo garantizado, ¿no? También creo que bueno, es que lo crea yo, ¿no? Como que forma parte un poco del acervo común de la defensa de la renta básica universal, que todos deberíamos de tener, o sea, pues esta idea de la herencia universal, todos deberíamos tener acceso a la riqueza que ha generado la humanidad de la Tierra, que es común, y además de muchas cosas que tienen que ver con el conocimiento, que en gran medida se ha generado con recursos públicos y recursos de todas, ¿no? Es como, tenemos aquí a las multinacionales haciéndose millonarias de descubrimientos que muchas veces han financiado en las universidades públicas. Y bueno, y además pienso, ¿no? que para este cambio, este ejercicio de redistribución imprescindible, para esta revolución redistributiva, ¿no? Que supondría una renta básica universal, también suena un poco loco, ¿no? Pero justamente que hubiese una renta básica universal haría esta redistribución más factible, o sea, esta revolución más factible, en el hecho de que la gente entendería que eso común vuelve a ellos, ¿no? Y a ellas. Sería una forma muy tangible de ver cuál es el beneficio común de pagar impuestos, que nadie estuviese viviendo en la pobreza. Y ya por terminar, voy a decir un par de autoras que me parece que son interesantes sus planteos en este sentido respecto a la universalidad. Que una es Louise Hart, que ella lo que dice también es que el hecho de recibir una renta incondicional solo por el hecho de existir es un elemento de cohesión social muy importante,
que te pone en un lugar de reciprocidad con tu comunidad. Y por otro lado, Kathy Weiss, ella lo que argumenta en cuanto a la consecución también de la renta básica universal, que al final tiene mucha potencia, que sea algo transversal, algo que aplique, que interese, que sea por el bien de muchos colectivos y muchos sujetos políticos distintos, ¿no? Porque es lo mismo para todas y todos. Bueno, ahora sí, Berta, yo muy civilinamente me he puesto aquí el móvil con el... Vamos bien, vamos bien. Pero quería preguntar, ¿por qué sin condiciones? O sea, ¿por qué si no parece... o sea, si no hay condiciones, parece como que la medida puede crear parásitos en algunos sectores de la sociedad, no todo el mundo, lógicamente, ¿no? Pero algunos, pues a lo mejor sí nos dedicamos a la play, ¿no? Entonces, esto no es eso moralmente perverso. Es decir, para recibir algo, normalmente tiene que haber correspondencia. Si tú recibes algo de alguien, tienes que corresponder, pues sin embargo, parece que esta medida no respeta ese principio de reciprocidad. Bueno, pues no estoy de acuerdo. Vamos a ver, desde mi experiencia la condicionalidad es perversa, es todo lo contrario. Porque primero, la condicionalidad que existe ya, que es el merecimiento, o sea, el hacer algo para tener derecho a la prestación condicionada que sea, al final las personas no están, no favorece la participación real. Tienen que participar porque si tienen obligación de hacer un curso o hacer un aprendizaje X, lo tienen que hacer porque si no les quitan la prestación, ¿vale? Pero eso no siempre, a ver, no se puede generalizar. Habrá alguna persona que sí le sirva, sea capaz de cambiar el chip y ver la oportunidad, pero en general, si haces algo obligado y condicionado, no es algo que te sirva de verdad para crecer y desarrollarte como persona. Esa es mi experiencia y de hecho, como ejemplo, y por permíteme la licencia, una de las personas, como yo doy mi móvil a quien me lo pide, cuando doy charlas y tal, nada más a probarse el ingreso mínimo vital, me pone un WhatsApp. Oye, ya no tengo que ir a servicios sociales porque era un perceptor de renta mínima y en la renta mínima cada 6 meses tenían que ir porque si no la perdían. Digo, a ver, puedes ir a servicios sociales, pero efectivamente, por esa obligatoriedad no. Entonces, es verdad y tengo muchos casos que no. Por otro lado, la condicionalidad de toda la... quiero decir, la condicionalidad de continuamente tener que demostrar que sigues, porque es que no es que te la den, es que tienes que continuamente estar, si tienes un hijo, si te cambias de casa, si no sé qué, todo eso lo tienes que comunicar. Ese malestar que te produce, esa incertidumbre, esa inseguridad de qué va a pasar, al final es lo que desincentiva, lo que paraliza y lo que desanima. Quiero decir, para mí es al revés. Yo además, y por acortar, porque muchas cosas que podía decir las ha dicho ya Sara, porque todo está muy correlacionado, para mí el principio de reciprocidad es al revés, y algo ha dicho ya Sara. Quiero decir, el dinero que se ha conseguido, la riqueza que tenemos, que es desde, quiero decir, hay que retroceder a nuestros ancestros, esa, en este momento en el siglo XXI, sería lo primero de todo redistribuir y garantizar un suelo básico, que me ha encantado lo de, en lugar de la igualdad de oportunidades, no conocía yo lo de posiciones, pero cada vez aprendo más. Entonces me lo voy a leer más a fondo, pero es verdad, o sea, el principio para que haya reciprocidad tiene que haber una igualdad de posiciones, porque eso de que no se da nada, o sea, me sorprende la riqueza que cuando te acercas a las personas y no están bajo una presión, descubres la riqueza que tienen las personas y con una renta básica habría personas que pueden desarrollar, yo qué sé, si la música, la pintura, las manualidades, cualquier manifestación artística. Y ahora, si tienen que gestionar cómo viven al día siguiente, desde luego no lo pueden hacer, ¿no? Es que no tienen ni tiempo ni ánimo.
Y mi experiencia además en servicios sociales es que la cultura, toda una serie de cosas que deben de ser universales, los pobres es como que no. O sea, y no me quiero extender, que ya me estás mirando. Entonces, sí decir en cuanto al reparto de ¿por qué no nos cuestionamos la reciprocidad en alguno de los sistemas que sí son más o menos universales? Yo ya pongo entre comillas porque lo que era más universal está retrocediendo. Y por otro lado, y esto sí que en España la desigualdad de riqueza por herencia es verdad que me voy, es un 73% es las personas que son ricas por herencia. Y esas no están demostrando nada, simplemente han tenido la suerte de nacer en una familia con riqueza. Entonces, a mí en ese sentido, yo el sin condiciones, por supuesto que es lo que más quita la universalidad, y la incondicionalidad, que además van muy unidas, me parece fundamental. Y para la democracia, Sara, ¿esto sería malo o bueno para la democracia? Pues si todo el mundo tiene todo resuelto, está encantado de la vida, disminuiría la participación democrática, ¿no? Porque normalmente pues, participamos en el sistema público, la democracia, precisamente para reivindicar muchas veces ese malestar económico o esa justicia, ¿no? Pero si todo el mundo lo tiene más o menos resuelto. Pues me resulta muy interesante esta, que sí que es porque estás ejerciendo tu papel de enemigo dialéctico, pero esta presuposición de que la gente se va a dar la gran vida por tener una renta básica universal, ¿no? Que entronca un poco con la gente que vive estos holgazanes que viven genial de los subsidios y ya no dan para el agua, ya no hacen nada. La renta básica universal no garantiza una gran vida, garantiza vivir y sobre todo no resuelve todos los problemas que enfrentamos, ¿no? Yo creo que al revés, bueno, decía Berta, ¿no? El primer derecho para conquistar los demás derechos, o sea, posibilita un punto de partida para poder luchar también por todo lo demás, ¿no? Y poder mantenerse en pie, digamos, y no pasarse la vida braceando para no hundirse, ¿no? Porque braceando para no hundirse, la participación política es limitada. Bueno, verdad que ha estado mucho tiempo en el ámbito de los subsidios, pero también, digamos, como entre quienes apoyan políticamente, ¿no? A las personas y buscan su participación, es muy difícil muchas veces implicar a la gente que está intentando subsistir en reivindicar de una forma más activa sus derechos, porque la subsistencia lleva mucho tiempo, ¿no? Lleva mucho tiempo. Entonces, yo creo eso, que la renta básica universal nos daría una democracia más real, porque habilitaría la participación democrática también de muchas formas, ¿no? Organizando cooperativas de vivienda, por ejemplo, o organizando cooperativas de trabajo. Yo que vengo de una cooperativa de trabajo, ¿no? Bueno, trabajo en una cooperativa, pero donde los trabajadores son socios, que es el salto diario. Vamos, sería muchísimo más viable y muchísimo más, tendría mucho más alcance si las personas que pertenecen a la cooperativa tuviesen una renta básica universal para tener a más gente, para poder dedicar más tiempo al trabajo, y eso tendría un impacto político mayor, pues gracias a esa posibilidad, ¿no? Yo que sé, grupos de consumo, o sea, como el tiempo y la seguridad y las certezas habilitan participación política. Estar más en el AFA, a mí me encantaría estar más en el AFA, no me da tiempo, ¿no? En asociaciones de vecinos. Y luego también, bueno, las asambleas, etcétera. Y también sería un recurso interesante para sostener huelgas, ¿no? Para sostener huelgas o incluso para tener mayor valor para confrontar pues, uno de los principales problemas de nuestros tiempos y que también pone un poco en cuestión la suficiencia de la renta básica, que es el de la vivienda, ¿no? Sostener igual una huelga de inquilinos sería más fácil pensando que se tiene una renta básica universal y que si te echan vas a tener alguna forma de organizarte. Y luego ya por último, pensaba yo que, no sé, por ejemplo en el 15M o en las manifestaciones que vemos muchos estudiantes
Y muchas personas jubiladas es gente que igual no tiene que preocuparse inminentemente por su situación económica. Y sin embargo, son quienes más participan políticamente porque tienen el tiempo para ello. Bueno, no hemos entrado en el tema de si es o no viable económicamente, ¿no? En realidad digamos, esa cuestión está casi despejada, porque muchos de los economistas que están en contra de la renta básica han dicho que sin problema, es decir, es solamente una elección societaria, ¿no? Y lo han reconocido, que los recursos financieros existen. Pero ¿no sería malo para la economía? ¿No sería este desincentivo? Antes has dicho que habría incentivos para crear empresas, ¿no? Pero no sé, para trabajar duro y para sacar esas empresas, ¿no crees que para la economía podría ser un desincentivo? Yo creo que lo que no es viable económicamente es el sistema actual, ¿no? Según lo estamos viendo. Entonces, bueno, que presenciamos pues, trabajadores pobres, trabajos de mierda, gente con su vida atravesada por todo tipo de crisis emocional, psicológica, familiar, ¿no? Porque no es sostenible esta situación. Entonces yo creo que trabajar duro igual está sobrevalorada, a ver, me voy a expresar mejor, ¿no? Pero que esta ética del trabajo por encima del todo, por encima del bienestar de las personas, por encima de los límites del planeta, habría que repensarla también. Igual no es tanto trabajar duro como trabajar bien, como trabajar dentro de los marcos de lo sostenible a nivel del planeta, ¿no? No podemos seguir produciendo todo lo que se produce. Creo que engarza mucho mejor que este sistema con propuestas políticas fundamentales como el de crecimiento, que habría que reivindicar quizás una austeridad, pero una austeridad con agencia, una austeridad democrática que decidamos nosotras, o sea, en que no queremos más invertir recursos, y también poder abrazar avances tecnológicos sin miedo a que nos quiten el trabajo, ¿no? Sin miedo a que nos... Y también decidir qué avances tecnológicos queremos, porque igual queremos avances tecnológicos que nos hagan vivir mejor, no que nos lleven a más guerra y a más violencia contra el otro. Y también posibilita una mayor formación, democratiza el acceso a la formación y a poder plantear proyectos personales y colectivos a largo plazo, que pueden ser empresariales o que pueden ser de otra naturaleza. Y sobre todo yo creo que, no sé si lo posibilitaría, pero que requiere un cambio cultural que pondría más en el centro de la economía, o sea, que permitiría por lo menos pensar en poner la economía al servicio del bien común y no de la supervivencia o del crecimiento continuo para no quedarse atrás. Quería preguntarte, Berta, sobre los experimentos. Antes Sara ha dicho los 8.000 pilotos y hace poco ha terminado uno en Alemania. Pero ¿qué es lo que hemos aprendido de todos estos experimentos? A ver, ha habido muchísimos pilotos y en sitios muy diferentes, quiero decir. Pero como no tenemos mucho tiempo, yo creo que efectivamente voy a lamentar primero que el piloto que teníamos más potente, que hubiera sido el de Cataluña, porque iba a hacerse, era el único de todos los que ha habido y hasta ahora, iba a hacerse con una muestra aleatoria, pero por otro lado una población entera, salvo el 10% más rico, porque no podía modificarse el tema fiscal, y eso nos hubiera dado una información mucho mayor. Ese, por cambios en Cataluña, pues no se ha puesto en marcha en 2023, y en el nuevo gobierno lo que contemplan es muy dudoso que, vamos, no va a ser ese piloto. Pero centrándome en el de Alemania, y ahí sí que me voy a detener un poquito más, porque realmente todos los pilotos, todos los que se han hecho, todos concluyen que mejora la salud mental de las personas, reduce el estrés y mejora la calma psicológica y no desincentiva en el empleo. Pero el de Alemania, que es
los datos se han publicado el 9 de abril, yo los he seguido desde el principio. Es un piloto que está además realizado por un instituto de investigación económica alemán de Berlín, por la Asociación Alemana de Renta Básica, la Mein Grundeinkommen, que creo que más o menos lo he pronunciado un poquito bien, porque mis nietos alemanes me corrigen mucho, y la Universidad de Economía de Viena. Se hizo con una muestra de 122 personas entre 21 y 40 años que recibieron 1.200 euros al mes durante 3 años, pero que lo que me gusta de esta muestra es que no eran personas en desempleo, personas en situación de pobreza severa, sino que eran personas que tenían ingresos familiares netos entre 1.100 y 2.600 euros al mes. Y, bueno, hubo un grupo de comparación mucho más numeroso de 1.580 personas que no recibieron ningún dinero. Tanto uno como otro se buscó que tuvieran, era una muestra aleatoria, pero que tuvieran características similares y demás, pero sobre todo se buscó una cierta paridad entre defensores y no defensores de la renta básica, o que conocieran, estuvieran más o menos posicionados. Y los resultados los voy a leer para no enrollarme, ¿vale? Lo primero, se sigue trabajando, como todos, el miedo existencial, y eso, bueno, si queréis, tenéis interés con meter en la web el piloto alemán sale, porque están dando mucha difusión. El miedo existencial paraliza, la seguridad inspira, más satisfacción en la vida laboral, mayor proporción de personas que comenzaron a estudiar, aunque estuvieran trabajando, mejorar su situación, mayor satisfacción con los ingresos, autodeterminación, la propia renta básica favorece el sentimiento de autodeterminación, de autonomía, el sentimiento de poder elegir libremente la propia vida, tomar decisiones independientes que no estén condicionadas, especialmente entre las mujeres, se sienten con mayor capacidad de determinar libremente su vida, y también el tener más tiempo gracias a la renta básica y más tiempo para emplearlo con contactos sociales y para dormir mejor, más horas de sueño, la seguridad financiera que da la periodicidad reduce el estrés, aumenta lo mismo el bienestar general, la salud mejora también, la salud especialmente la mental, más satisfacción en la vida privada. Los participantes de estudio con renta básica califican mejor su tiempo libre como más satisfactorio y que mejora sus relaciones sociales. Y, bueno, aumenta el altruismo, o sea, del dinero que tienen, comparten recursos y aumenta el consumo. Sí decir, porque eso es una constante en muchos pilotos, que los beneficios se perciben mucho más rotundos y contundentes en el primer año, o sea, cuando se va acercando la finalización de la experiencia del piloto, empiezan a disminuir estos beneficios, lo que es lógico, porque claro, uno cuando ve el horizonte que se acaba, pues vuelve a sentir la inseguridad, el malestar y demás. Entonces, bueno, yo creo que el piloto alemán a mí me ha entusiasmado y bueno, va a seguir porque frente a otros pilotos bueno, están planteándose continuar con más información y con otras experiencias para, bueno, seguir adelante. La asociación alemana que participa en el piloto es una asociación muy fuerte, entonces espero que siga. Bueno, estaremos atentos. Pero esos son solo pilotos. Sí. Y si es tan buena idea, ¿por qué no se ha hecho en ningún sitio? ¿Por qué nadie lo ha hecho? Porque, ¿o hay alguien, algún país, alguna región que sí ya tenga algo parecido o se está avanzando en algún estado de forma en este sentido? En España, ¿quién apoya la renta básica ahora mismo?
A ver, ¿por qué no se hace en ningún lado? Yo, mi opinión, muy personal, es que quizás porque no interesa para las fuerzas neoliberales que gobiernan mercados y políticas que las personas sigamos, interesa que sigamos estando sometidas, no que tengamos voz, ni que, pues, un poco lo que decía antes Sara, el que vivamos con miedo, estemos con malestar e incertidumbre, te calla y te da poca fuerza para protestar y para exigir y para... Disculpa que interrumpa. Pero... Esta es la última... Sí, ahora Sí. sigues, perdona. Pero Sí. esta es la última pregunta que tengo yo preparada. De manera que ahora trabajáis vosotros y preparar alguna pregunta difícil, ayudarme en este difícil papel de abogado del diablo, y continuamos. Bueno, en cuanto a si existe algo parecido en alguna parte del mundo, bueno, mencionamos a Alaska, que tiene algo parecido, no es una renta básica en su... vamos, como la defendemos, porque realmente lo que hacen es un dividendo social del Fondo Permanente de Alaska, que es como se llama, que se obtiene por las regalías petroleras y otros recursos naturales, pero que se distribuye una vez, eso sí, universal, pero una vez al año, normalmente en Navidad, en torno a Navidades, y dependiendo de cuál sea el beneficio, pues es de una cuantía u otra. Pero a pesar de todo, coincide con los pilotos en que, que no reduce el incentivo a trabajar y que sí, en cambio, tiene efectos positivos en la salud, incluso en la fertilidad, en concreto en este. Entonces, en ese sentido, bueno. Y en cuanto, ¿en España quién lo apoya? Bueno, a ver, la voluntad política tiene que ser asumida, desde luego, por los partidos políticos, y en la actualidad en España, en algún momento, al principio Podemos, cuando iban las elecciones europeas, llevaba en su programa la renta básica, pero muy clara no la tenía, y ECO es el partido que quizás ha defendido más claro, pero tampoco, bueno, tampoco tiene mucha participación y presencia. En el ámbito sindical, los sindicatos grandes no... A ver, hay personas en todos los partidos, vamos, en el PP no lo sé, y en Vox menos, estoy segura que no, pero en los demás sí hay personas que individualmente la defienden. Otra cosa es que lo lleven en cartera, en el programa. Pero en los sindicatos, el sindicato vasco y la CGT, eso sí que lo llevan dentro de su programa, contempla. En cualquier caso, para mí hay una cosa clara, los derechos nunca se han regalado, se han conquistado. Y en esta conquista es fundamental la presión social. Para que un partido lo lleve en programa, o hay una presión social que garantiza que van a tener oportunidad de votos, o es muy difícil. Yo en Alemania, que como es mi otra... vamos, donde tengo hijas y nietos, y voy mucho, solo conozco un partido que lo ha llevado, que es el Partido Pirata, me encanta el nombre, pero no participa en el Bundestag. Entonces, si no lo exigimos, si no hay presión es muy difícil que avancemos. Yo creo que hay que avanzar. Y el otro día, como yo siempre, bueno, intento aprender, estuve en un taller que me encantó una parte, era sobre temas de ecología, pero todo sirve, porque hablaban de un nuevo relato de poder. En lugar del poder sobre, que es el que tenemos, el poder con. Y me gustó porque además el poder con, yendo a los orígenes de la palabra poder, a los orígenes latinos, poder significa acción. Entonces el poder con, unido a rescatar la palabra cooperación de verdad, nos permitiría, si vamos todos haciendo cadena entre todos y bueno, no solo cadena, sino enlazando unos con otros en ese poder con o poder sobre, pues a lo mejor los que vayamos estando convencidos podemos hacer presión social
Porque yo últimamente en todos los espacios donde se debaten cosas, siempre estoy diciendo, con una renta básica esto sería más fácilmente posible. A ver, no hay una varita, no es embrujada la renta básica, pero desde luego cambiaría la posición de las personas. Yo creo que con el malestar que ahora mismo están viviendo, no solo las personas que están en situación de pobreza, yo siempre últimamente recurro mucho a decir, porque nos pasa a todos, la persona que está trabajando, telefónicamente sobre todo, o en de forma presencial, y te dice, le voy a pasar después, le van a pasar una encuesta, por favor. Si es tan amable y está satisfecho o satisfecha con la atención que le he prestado, por favor, le agradecería que la cumplimentara porque me va en ello, el sueldo. A mí, de verdad, esa persona tiene trabajo. Bueno, y no hemos entrado a decir cuántos trabajos hay precarios o no y que llegan a fin de mes. O sea, esto da para mucho. Espero que, como se ha invitado Jesús, detalle ahí. Entonces, para mí, el avanzar en esto, en conseguir, es labor de pico y pala y de estar unos al lado de otros. Y, entre todos, avanzar. Fenómeno. Bueno, pues ahora os toca a vosotros. Podéis formular preguntas o hacer comentarios, pero que tengan una duración razonable. Levantad la mano y os acercamos el micrófono. También podéis, una posibilidad es que nos contéis qué es lo que habéis contestado en las hojitas y sobre todo si sois valientes y reconocéis que iríais a jugar a la Play todo el día. Buenas tardes. A mí hay una cosa que no me termina de convencer, ¿vale? Y es incondicional, ¿cómo? Porque no es posible que se le vaya a dar lo mismo de renta a una persona que, por ejemplo, a la madre de cualquiera de mis alumnos que trabaja limpiando baños o limpiando escaleras, que por ejemplo a una soltera. ¿Me explico lo que quiero decir? Porque si se trata de que todos tenemos una satisfacción, evidentemente, de alguna manera hay que controlar que se haga una redistribución de capital. Hola, buenas. Respecto a la viabilidad económica de la implantación de la renta básica, el estudio clásico, podemos yo creo decir, de los economistas catalanes, de Arcarons y demás, plantea pues, la posibilidad, ¿no? O sea, demuestra que es posible, que es factible, imponiendo un tipo impositivo del IRPF de un 50%. Entiendo que el estudio tiene su valor como demostración pues, de la viabilidad económica cuando se critica, pues nadie les ha podido demostrar que no sea así. Mi pregunta es hacia vosotras, es qué opináis de la implantación de un modelo así. Lo digo pues, sinceramente porque yo estoy totalmente en contra, es decir, poner un 50% para todo el mundo y acabar con la progresividad me parece un horror, ¿no? Un espanto. Supongo que creo que habría que mantener también esa progresividad a la par que se implanta la renta básica. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es así muy sencilla y cortita. Es, bueno, para cualquiera de los tres, Jesús, Berta o Sara, si creéis por vuestra experiencia y todo este imaginario que estamos compartiendo sobre las contradicciones o gente que es más detractora y demás, si habría un consenso social en la sociedad española para implementar una política pública de renta básica universal. Bueno, si queréis empiezo yo. A ver, en cuanto a la primera de la incondicionalidad, es verdad que no hemos dicho una cosa que tiene que haber y tiene que ir acompañada de una fiscalidad, de un cambio de fiscalidad.
En ese sentido, y por utilizar el ejemplo que ya he dado, en Alemania todo el mundo cobra la renta de los niños, vamos, la renta por crianza, como le quieras llamar, que no es ninguna tontería, porque son 255 al mes por niño, salvo que tengas 4, que ahí sube un poquito, no sé cuánto. No tengo nada, ninguna de mis hijas tiene 4, o sea que no me lo he aprendido, pero uniéndolo a lo que ha dicho la segunda pregunta, a ver, para mí lo importante, y quizás también me sirve, contesto un poco a la tercera, esto es un problema de que estemos convencidos, de cambio de mirada, de que estemos convencidos todos de que el dinero, la riqueza que globalmente tiene, y no se trata de un país, lo ideal sería que fuera. Ahora mismo se vuelve a hacer en Europa a lanzar llevar al Parlamento Europeo una iniciativa ciudadana defendiendo la existencia de una renta básica en los países de la Unión Europea, porque no se puede pedir una sola, bueno, por cómo está configurada la Unión Europea. Pero volviendo a ello, lo ideal sería como el derecho al voto, o sea, que sea universal en el sentido de todo globalmente. ¿Vale? Dicho esto, a ver, yo el tema de si tiene que ser un tipo impositivo o otro o cómo, me parece que el primer debate es conseguir llevar al Parlamento de un país o de, si fuera Europa, el debate de esta medida. De esta medida como, insisto, reparto de un dividendo social que se ha conseguido y de una riqueza que se ha conseguido a lo largo de los siglos, y que debe de garantizar un derecho de cobertura básica de necesidades, porque las desigualdades que siguen existiendo cada vez son mayores. Desde ahí, bueno, pues por cerrar y dar la oportunidad a Sara que complete lo que yo digo, que puede además no estar de acuerdo, yo creo que ahora mismo en España no es nada fácil ese consenso. En España jugamos en desventaja. Primero, no tenemos de verdad muchos derechos, y segundo, universales, para mí el único que era universal, y digo era la sanidad, y la estamos cada vez perdiendo. La educación, yo lo siento, nunca defiendo que ha sido universal, porque por razones X que no me voy a extender, para mí hay unas diferencias notables. Entonces, desde ahí. Y por otro lado, tenemos demasiado incorporada la picaresca, el engaño, o sea, todas las rentas condicionadas están desde que la persona es la culpable de su situación, cuando no es en absoluto así, y la desconfianza, o sea, se regula desde la desconfianza. Entonces, sinceramente, tenemos que cambiar mucho, pero los cambios son fruto de paso a paso. Yo, como soy muy mayor, he vivido cuando yo no podía firmar, no podía tener cuenta. A mí se me olvida, pero lo he vivido. Entonces yo creo que los cambios son posibles, pero hace falta pico y pala. Y todos juntos. Bueno, complementar porque básicamente estoy de acuerdo en todo. Pero respecto a lo que comentabas de Mancio Ortega, que intuitivamente yo creo que es algo que podemos compartir todas, ¿no? Y todos, como vamos a dar dinero a gente a la que le sale el dinero por las orejas. Yo creo que eso tiene que ver justo con la progresividad, que por supuesto defiendo totalmente. Bueno, o sea, igual Amancio Ortega recibe 1.000 euros al mes como renta básica universal, pero va a tener que pagar muchos más impuestos, porque eso se va a tener que sostener de alguna forma. Entonces, para mí, el hecho de que Amancio Ortega reciba ese dinero también justifica que pague impuestos, porque está accediendo a un derecho universal. Probablemente, a no ser que tenga algo muy chungo, porque es lo que hace todo el mundo, no vaya a la seguridad, no vaya a la sanidad pública, pero igual la tiene que pagar a través de esos impuestos, ¿no? Y no vamos a excluirle a Amancio de la sanidad pública, lo que queremos es que pague los impuestos que le corresponden para sostenerla para todos y todas. Respecto a lo que comentabas de ese modelo, yo de hecho he escuchado como a Daniel Raventos en alguna charla decir, bueno, esa era una de las posibilidades, pero no es la propuesta que tiene que ser. O sea, yo creo que era importante, que creo que también compartes esto, ¿no? Como demostrar que era posible, pero por supuesto, creo que lo fundamental es la apuesta política. No sé si es posible poner 10.000 millones de euros para rearmar España.
hay una propuesta política que va antes. Entonces yo creo que la apuesta política va antes de cómo se financia, pero que cómo se financia es fundamental, porque puede desvirtuar totalmente la apuesta política, ¿no? Entonces, ¿cómo compatibilizar ambas cosas? O sea, la voluntad política de que haya un ejercicio de redistribución tal que progresivamente posibilite que nadie esté en la pobreza y hacerlo de manera tal que no nos hagamos trampas neoliberales, ¿no? O que no... Y respecto a lo que comentabas, yo estoy de acuerdo contigo en todo. Quiero decir, que no estamos en un buen momento en este sentido, que se nos ha un poco metido la cabeza ahí en el charco neoliberal de que cada cual tiene lo que se merece y que la gente se aprovecha si le das demasiado y que no es sostenible mantener a todo el mundo, que la gente se tiene que buscar la vida, ¿no? Como esta retórica de la escasez, de que hay poco y hay que pelear por ello. Pero no hay escasez, hay menos escasez que en cualquier otro momento de la existencia, y además también tampoco hace falta irse muy para atrás. En el 2020, por ejemplo, al principio del confinamiento, mucha gente empezó a hablar mucho de la renta básica universal, y se multiplicaban los manifiestos por todas partes de artistas, feministas, gente en situación de sufrimiento psíquico y demás apoyando la medida, y había encuestas que demostraban que había un apoyo bastante amplio. O en el 2000, si Podemos tenía la propuesta de renta básica universal, en su programa no salía de la nada, salía porque estaba en una conversación que además se materializaba en la iniciativa legislativa popular y en muchos otros ámbitos. Entonces yo no daría nada por inamovible, o sea, partiría de la conciencia y del idealismo de que estamos en un momento político muy chungo, pero no pensaría que es algo cristalizado que no se puede cambiar. Desconozco un poco los mecanismos que hacen que las cosas se pongan en marcha y digamos que como ese péndulo ahí neoliberal como que se agote un poco y volvamos a mirarnos entre nosotras y a pensar que no se puede vivir así y que nadie debería estar en situación de pobreza, que tenemos derecho a las riquezas que son de todos y de todas, ¿no? Y creo que eso, ¿no? Un poco como decías tú, tiene que ver con un trabajo pedagógico muy fuerte y también con nuevas narrativas. Me has recordado cuando hablabas de tu taller, y también estuve en tu taller hace poco de Greenpeace, que hablaba de ecotopías y hacía mucha incidencia en que también hay que mover narrativas que presenten como posible otra forma de otras realidades, ¿no? Otras herramientas como la renta básica universal. De hecho, la renta básica universal salió mucho en relación a esas ecotopías, ¿no? A esa otra forma de vivir. Pero bueno, creo que es un trabajo ahí como un poco de plaga, como un poco de ir contagiando poco a poco y escapar un poco o hacer resistencia al discurso de lo inexorable, del apocalipsis, de que hay que estar a la defensiva y de que se va toda la mierda y que lo único que podemos es armarnos de un kit de supervivencia y meternos en nuestro búnker existencial, ¿no? Es que es más, con el tema de Amancio Ortega, que es verdad recurrente, con él o otras similares, ahora mismo no son los Amancios Ortegas o similares los que más contribuyen fiscalmente. Yo os invito, si os metéis en ATAC TV, en YouTube, una charla que hubo sobre, no me acuerdo exactamente, pero era justo todo el tema de fiscalidad y tal. Es muy interesante ver cómo al final la fiscalidad de los que más tienen no es la que más contribuye, y en eso yo estoy segura, si todo el mundo nos sintiéramos como personas en una posición, me ha encantado por eso lo del no igualdad de oportunidades, sino igualdad de posición, porque realmente yo que profesionalmente me he movido siempre en servicios sociales, siempre he dicho que hay ciudadanos que se sienten de segunda y ciudadanos que se sienten de primera. Y cada vez hay más ciudadanos de segunda. Y desgraciadamente, sintiéndote así, tienes muy poca fuerza para cambiar las cosas. Y de hecho, y lo mencionabas, Sara, en un momento de una de sus intervenciones, es verdad que cuando hacemos llamamiento para reivindicar o pelearnos por el mal funcionamiento del ingreso mínimo vital o cualquier medida similar,
es muy poca la gente que acude, porque claro, los que acudimos somos los activistas o técnicos muy sensibilizados y alguna persona, pero el miedo paraliza, el malestar también, y entonces paraliza para defender derechos que no tienen y paraliza también para pelear porque se cumplan mejor otras cosas. Entonces yo, bueno, perdonad, es que soy muy defensora. Mientras pensáis la siguiente pregunta, vamos a recoger otras tres, ¿no? Si hay esto también, a lo mejor en el propio canal vamos a poner algunas referencias de las que habéis utilizado vosotros y de los estudios que has mencionado tú sobre la posibilidad de financiar la renta básica y el estudio alemán y otras citas que habéis mencionado. Yo quería aportar una cuestión, y es que el estudio de viabilidad financiera era más bien una prueba de que se podía hacer. Sí, yo así lo planteé, Sí, claro. pero yo pedía en concreto definición, que sí estaréis de acuerdo con eso. Claro. No, o sea, el tema de la progresividad está claro, pero incluso si no fuera progresivo, pues sería viable, ¿eh? De manera que incluso progresivo, pues sería, bueno, pues incluso más viable y además con menor coste para los segmentos más bajos de renta, lo cual sería también una ventaja. Y ahora no estoy haciendo de abogado del diablo, pero el tema del consenso de la sociedad, yo creo que ese es bueno. ¿Cuándo ha habido consenso para implantar alguna medida progresista o progresiva, ¿no? Yo creo que, bueno, incluso en el siglo XIX la gente no estaba de acuerdo, y ahora digamos que hay unanimidad en que la esclavitud es mala, ¿no? Eso es algo que una sociedad decente no debe permitir, ¿no? Bueno, pues había debates, pero en toda la sociedad, no solamente en la élite, sobre si eso económicamente iba a ser viable también, y si nos íbamos a poder permitir este tipo de atropello a nuestras costumbres y nuestro modo de vida. O sea que había incluso un debate moral sobre si la esclavitud debía permitirse, debería abolirse, perdón. O sea que el tema de los consensos pues es muy difícil, pero bueno, si se hacen pequeños experimentos y además se hacen algunas iniciativas que tengan, digamos, vocación de permanentes, yo creo que poco a poco la sociedad irá persiguiendo. Hace falta que algún político vea la oportunidad, porque los políticos son por naturaleza oportunistas, ¿no? Y si ven que la piscina está vacía, es decir, que nadie lee esto, pues no se tiran, ¿no? Y esa es la cuestión. Pero no sé si hay por ahí... Arriba. Sí, aquí arriba. Sí, gracias y enhorabuena por el debate. Es un debate que teníamos que he recuperado yo debates que teníamos en el 15M de 2012-2013, que hubo bastante sobre este tema, ¿no? Yo, primero una pregunta. En Alemania, por el tema del nacimiento, ¿hasta qué edad llega? Luego la siguiente pregunta sería si hacéis alguna propuesta de cantidad, porque en Alemania, por ejemplo, han dicho 250 euros, para un recién nacido, pues está bien que los padres reciban 250 euros, pero me imagino que, claro, cuando hablamos de renta básica universal, pues tendría que ser una cantidad mínimamente decente, ¿no? Y luego, yo personalmente pienso que como horizonte, yo estoy de acuerdo con la renta básica universal, o sea, como horizonte a apostar, ¿no? Lo que pasa es que se necesita, como habéis dicho, una revolución cultural, y luego yo creo que en este país 1 millón de inspectores de Hacienda, porque
Claro, yo cuando planteaba este tema, he trabajado en Jaén durante bastantes años, me decía, bueno, tú estás loco, o sea, si es que aquí, en cuanto, es decir, la economía sumergida, es decir, hay que pensar, por ejemplo, que si tenemos una renta básica, lo digo por también hacer del malo, ¿no? Es decir, si tú pones una renta básica de 900, 1000 euros para todo el mundo, pues claro, habrá gente que diga, oye, yo con un trapicheo que haga, un trabajo, una chapuza que hago, me saco 400, 500, 800 euros más y ya está, ya no tengo que hacer nada más. Es decir, claro, el tema de la economía sumergida y el tema, o sea, yo bueno, y termino, he tenido que hacer varias obras en mi casa, varias cosas y tal, sistemáticamente, las pequeñas empresas, autónomos, etc. Pero ¿quieres factura? Entonces lo quieres con IVA. Porque yo pensaba que sin IVA. Es decir, vivimos en el país también que vivimos y también hay que tener estas cosas en cuenta para esa revolución cultural que queremos hacer, ¿no? Que es que la gente pague los impuestos, pague el IVA, etcétera, etcétera. No sé si tenéis en cuenta estos aspectos, ¿no? Contestando. Yo por seguir un poquito la línea que dice Sara de labor pedagógica o empujar un poquito esta plaga, por poner también en la conversación algún aspecto más que puede ser problemático. Uno de ellos, y además por parte de personas que serían cercanas, no serían neoliberales, justamente, el rechazo que sufre este modelo o esta fórmula, pues viene más bien por la reciprocidad que hablaba Jesús, ¿no? Y entonces a lo mejor podemos reflexionar, bueno, si hubiera una posibilidad de que todo el mundo tuviera un trabajo digno, garantizado, no haría falta, pero luego en la práctica quizás es que no es posible, porque de hecho que haya un porcentaje de paro, precariedad laboral, es un mecanismo del propio sistema, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una reflexión que me gustaría que comentarais algo si podéis. Y luego el segundo punto, que también a veces está como una polémica, es cuando se dice universal a todas las personas, pero serían todas las personas de una comunidad. En la comunidad en la que fuera, bueno, a lo mejor podríamos ir en nuestro horizonte diciendo, bueno, pues al final el planeta, ¿no? El planeta mundo, pero bueno, si esto fuera implantándose, entonces ahí, bueno, también podría ser un problema de la inmigración. O sea, es algo que preocupa, ¿no? También digo que nos encontramos como puntos en contra y, bueno, pues si podéis hacer una reflexión. Gracias. A ver, empiezo por lo de Alemania, lo perciben desde que nacen hasta los 18 y si siguen estudiando hasta los 23. Y la cuantía son 200, en este momento, porque la han subido en 2025, 255 por niño, el primero, el segundo y el tercero. El cuarto sé que es un poco más, pero no sé la cuantía. En cuanto... A ver, el tema es que es curioso, porque en Alemania se incrementa, se toma como un ingreso más y a partir de ahí después cada uno tiene... Es que la declaración de la renta en Alemania es un poco diferente a como es aquí, hay distintas categorías y tal, y no me lo sé muy bien, lo tengo como con alfileres y además no es momento de contar lo que pasa en Alemania, sino lo que nos pasa aquí. Pero la cuantía cuando se habla de la renta básica, más o menos, porque insisto, tiene que haber un debate, pero cuando hablamos de que tiene que ser una cuantía suficiente y eso es igual o superior al umbral de pobreza. Entonces, en este momento en España el umbral de pobreza más o menos está en torno a 900, 950. Esa sería, pero es individual, es decir, que en ese sentido. También hasta ahora lo que se habla o lo que proponemos o lo que se contempla, que insisto, todo eso después, si se llega a un debate, tendría que empezar ahí a moderarse, porque no todo no es llevar un modelo, también hay una renta básica
diferente, que son los que defienden la renta básica de las iguales, que se habla de un 80% de la renta es individual y un 20% de lo que correspondería a esa persona directamente se aporta a un bien común, a una economía colectiva. Todo esto, lo importante, yo conozco y tengo muy buena relación con gente de las iguales, o sea que lo importante es empezar a avanzar, para mí, en el debate y en conseguir llevarlo al Parlamento, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque la propuesta que defendemos es que la cuantía de la renta básica no tribute como en los impuestos, o sea, esté exenta del IRPF. Pero a partir de ahí, dependiendo de lo que cada uno quiera, pues, quiero decir, de lo que cada uno quiera ganar y que consiga ganar. Cuando dices lo de la economía sumergida, efectivamente, en este país, pero en este país yo soy la primera que tengo siempre peleas porque a mí me hacen un trabajo y me facturan o no encargo ese trabajo a nadie. Ya en plan un poco agresivo o como quieras llamarle. Pero yo creo que todo eso cambiaría. Es que ahora mismo la economía sumergida también interesa, porque para determinadas políticas hay que ocultar, no digo todos, es un círculo. Todo eso tiene que cambiar, pero no puede ser que primero cambie y no haya economía sumergida, porque hay economía sumergida que efectivamente es por cómo... Es que es muy complejo, también en Alemania y en Francia hay determinadas cosas que el IVA se soportan una parte el que se beneficia del trabajo y otra parte el que lo realiza. Aquí no se contempla así, quiero decir que todo tendría que entrar en una línea diferente. En cuanto a, bueno, yo el tema de la universalidad y la reciprocidad ya lo he dicho, o sea, yo es que no... A ver, ya lo sé, y además hay gente muy, incluso de izquierdas, que no terminan de contemplar ni estar de acuerdo con el tema de el dar algo a cambio. Para mí, lo que más daría es que habría una cohesión social diferente y una participación, y no sé si no somos conscientes de que cada vez va a haber menos trabajo, se va a la robotización y toda la automatización y demás. Hoy había un artículo, ya lo he leído muy por encima, pero es que van a reducirse muchos tipos de trabajos, los trabajos incluso duros de fábricas están ahora mismo muy robotizados y automatizados. O sea, hay una revolución que viene. Mi miedo es que los que están, el propio Elon Musk defiende la renta básica, pero no defiende no defiende el estado de bienestar. Entonces lo que tenemos es que ser capaces de avanzar en la defensa de una renta básica que forme parte de un sistema de bienestar social donde todos los otros servicios, sanidad y tal, sean universales y mejoren. Y desde ahí mejoremos la posición de todas las personas. Pero, que no está. Bueno, a mí me interesa mucho lo que comentabas de la renta universal por hijo, ¿no? También por lo que, bueno, por la reivindicación aquí, pero lo importante que es la cuantía, que de hecho hay, desde los feminismos, ¿no? También se hace mucho énfasis en que no es lo mismo, o sea, que varía, digamos, el efecto, si se da una muy pequeña cantidad por hijo, no hay gente que habla de un cuarto o algo así, o se da una mayor cantidad por hijo. Cuanto mayor es la cantidad por hijo, más igualitaria es la propuesta, ¿no? Porque los hijos y las hijas no pueden acceder a sus propios recursos económicos. Y también como por aterrizar las cosas a las necesidades reales, o sea, 200 euros es una ayuda, pero yo pienso en el complemento de infancia que se ha facilitado aquí en el Estado español, que está fuera de la realidad, porque empieza con 50 euros hasta... No me acuerdo que son más. Al revés. Sí, te o sea, dan más cuanto más pequeños son y van dando menos progresivamente, que es como si los adolescentes ya o los niños a partir de 12 años se fuesen a cultivar los campos y trajes en su comida, ¿no? Como, con todos los gastos que implica la adolescencia, los estudios y demás. O sea, como
que por eso poner las necesidades en el centro creo que nos ayudan a pensar en una renta básica universal que sea real, efectiva y no un complemento. Y ahí creo que es muy importante la suficiencia, pero o sea, esto está lejos de lo que comentaba Berta de la ayuda por hijo universal, sino que los principios, ¿no?, básicos de esta renta básica universal está la suficiencia, que sea suficiente, porque a partir de ahí es cuando puedes negociar. Si solo es un complemento, pues no conseguimos esa autodeterminación, ¿no?, que es lo que comentabais antes. Y luego me parece muy interesante tu pregunta, porque yo también he tenido muchas peleas sobre esto. Recuerdo, de hecho, un debate que tuvimos en Nociones Comunes. Bueno, yo no lo tuve, estaba espectadora, pero lo atendí con mucho interés. Que había alguien que defendía el trabajo garantizado frente a la renta básica universal, y yo acababa de llegar, llevaba poco tiempo a Templán, España, desde Argentina, donde viví unos años, y allí el discurso anti-subsidios es muy bestia, ¿no? Los choriplaneros, o sea, la gente que vive de los subsidios y demás. Y estaba muy relacionado con toda una serie de políticas de redistribución de rentas condicionadas, que se llamaban, bueno, varias, ¿no? Pero había una que era el plan de cabeza de familia, para cabeza de familia y demás, que tenían que trabajar a cambio, ¿no? Pero el tema es que no había trabajos suficientes, entonces eran trabajos, pues muchas veces sin ningún sentido, pues los tenían ahí, no sé, pues cavando una zanja o en una rotonda haciendo... Y eso no contribuía a la sociedad, no contribuía a nada, era una forma, pues, de no dar algo gratis, ¿no? De no dar algo gratis. Creo que está muy asentada en determinada izquierda, ¿no?, que tiene que ver con los sindicatos, que tiene que ver con una tradición trabajista que es muy respetable, pero que está asentada sobre un mundo que ya no existe. Porque es verdad, no hay trabajos para todos y todas, y además llegamos en este debate, recuerdo, que alguien planteaba el tema de los cuidados, ¿no? Bueno, con la renta básica universal facilitaríamos los cuidados. ¿Cómo se hace eso con la renta, con el trabajo garantizado? Y decía, bueno, pues habrá que hacer muchos trabajos de cuidar a gente. Te dan propuestas de trabajos que igualan 900 euros por cuidar a gente, y nos lleva a esta contradicción, ¿no?, de las luchas por la seguridad, por el welfare, ¿no?, por la seguridad social de estas mujeres afroamericanas, madres solteras, que decían, ¿por qué es digno que me pagues una mierda para cuidar al hijo de mi vecina, pero no es digno que yo cuide a mi hijo, ¿no? Yo estoy contribuyendo también a la economía del país, estoy haciendo algo que es necesario. Entonces, ¿cómo desandar, digamos, como este trabajismo que yo creo que, partiendo de algo muy legítimo que podemos compartir, del valor del trabajo y de los deberes a la comunidad, pues pensar en una sociedad que no identifique eso con el empleo así sin más, ¿no?, como una abstracción, porque el problema es que muchas veces hablamos del empleo como una abstracción, y el empleo no es algo abstracto. El empleo es hacer cosas inútiles, el empleo es montar armas, y es muchas otras cosas, ¿no? Entonces, perdón, que creo que estoy un poco herido, pero lo que quería decir con esto también es que no habría, o sea, como que yo desligaría, y no soy yo, o sea, creo que forma parte de esta pedagogía el trabajo de la renta básica universal. O sea, la renta básica universal es una cuestión de derechos básicos humanos, de tener lo suficiente para sobrevivir. Y el trabajo es una forma de acceder a recursos y son complementarios. Es que yo tengo un problema con el trabajo garantizado que se me ha olvidado, pero lo has comentado. Porque he estado en una mesa, yo defendiendo la renta básica y un compañero que defiende el trabajo garantizado, Eduardo Garzón, y entonces yo siempre digo lo mismo: el trabajo garantizado ni da dignidad ni da libertad. Y desde ahí, bueno, y por otra parte, insisto, la renta básica no desincentiva el trabajo, al revés, te da la oportunidad de poder elegir, te daría, si la tuviéramos, una oportunidad de poder elegir, de poder además defender trabajos mejores, de cambiar la valoración de los empleos.
Porque ahora mismo trabajos que están muy mal considerados, a lo mejor no habría quien los quisiera hacer si no tuvieran una mejor consideración, una mejor valoración. No sé, yo creo que sería un cambio de verdad de paradigma bueno el tener una renta básica. ¿Pueden añadir un par de cositas? No, los inspectores de Hacienda, sí, por favor, muchos inspectores de Hacienda. Pero aparte yo concuerdo con Berta en que el hecho de tener un mínimo garantizado igual desincentivaría esta economía sumergida en algunos momentos, porque cuando tú haces un trabajillo te estás jugando el subsidio, te estás jugando la continuidad del dinero. Entonces, yo creo que mucha gente que complementa subsidios insuficientes y condicionados con trabajos informales para poder sobrevivir. Más allá del juicio moral que podamos tener sobre eso, pero que no es posible sobrevivir si no. Entonces yo creo que el hecho de que no fuese condicionada la renta básica universal sería un desincentivo, bueno, como que haría que parte de esa gente no hiciese trampas, digamos. Y luego otra cosa que has comentado tú que me parecía muy interesante, pero luego se me ha olvidado, el tema de la comunidad y de la migración, claro, porque cuando hablabas... O sea, yo creo que es una de las cuestiones fundamentales y creo que hay una vertiente muy positiva respecto a la migración de la renta básica universal que diversas activistas, con activistas antirracistas, hemos visto que la gente que viene de afuera muchas veces no tiene ese colchón económico generacional que está sosteniendo a toda una generación con pensiones, con ayudas y demás. Entonces, se aportaría ese colchón. Y luego recuerdo, entrevistaba una vez, es que no me acuerdo cómo se llamaba, a una investigadora vasca que estaba trabajando justamente en temas de inmigración y de renta básica universal, y lo que ella decía era que en los estudios no se demostraba que hubiese una mayor afluencia, o sea, que fuese tan determinante el hecho de poder recibir una ayuda para emigrar de un lugar a otro. O sea, no es que todo el mundo se vaya al País Vasco porque su renta garantizada está mejor y nadie se vaya a Andalucía, por ejemplo, ¿no? Que hay otros fenómenos que inciden, como tus redes familiares, como un montón de cuestiones. Y ya por acabar, porque hablabas de esta cosa mundial, de esta cosa como de pensar en términos mundiales, también recuerdo una entrevista con Luis Torrens, que él hablaba de que sí que hay una corriente, lo que pasa es que esa corriente yo creo que hay que potenciarla, porque la cosa iría más por ahí, ¿no? Como pensar en una renta básica universal como redistribución a nivel mundial, ¿no? Y en lugar de este rollo ¿no? Pero de esta cooperación condicionada, interesada, donde te doy dinero para que me compres mis cosas, pensar de qué manera, partiendo también de esta idea de la herencia común y también desde una mirada decolonial, el sur global tiene derecho a los recursos que se han extraído del sur global y de qué manera se podría esto materializar. Y ya la última cosa, también respecto a la migración, que a mí me viene mucho en mente cuando pienso en la renta básica universal y que tiene que ver un poco con lo de Alaska. Yo tengo familia en países del Golfo y en los países del Golfo hay una garantía muy fuerte de ingresos y demás a los nacionales. ¿Qué pasa? Que hay muy pocos nacionales, ¿no? Que la ciudadanía es totalmente imposible. Yo creo que eso es algo que tendríamos que temer como defensores de la renta básica universal. Una Europa en la que cada vez fuese más difícil acceder a derechos, ¿no? A la residencia, a la ciudadanía y demás. De hecho, cuando se impuso este rédito y, bueno, la renta básica que se tramitó en Italia, se les impuso 7 años de residencia en el país a los inmigrantes para poder tener acceso, ¿no? Como que es un discurso que ya está en la ultraderecha. Y bueno, que la renta básica universal debería ser un derecho como a la sanidad universal o cualquier otro derecho una vez se reside en un país legalmente. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestras preguntas. Sé que tenéis todavía muchísimas más, pero hay que guardarse algo siempre en esto. Yo, para terminar, una sola pregunta para las dos. La gente que ahora mismo está encendida con la renta básica aquí en el auditorio, ¿qué pueden hacer, digamos, para enterarse más? Y tú, Sara, tú has escrito varios libros, coméntanos también un poco, muy brevemente, porque estamos ya en el tiempo de descuento.
Bueno, a ver, o sea, yo creo que hablar en los espacios en los que estamos de renta básica universal es una forma de pedagogía por contagio muy interesante, pero entiendo que puede ser también, o sea, como que puede ser agotador en este momento en el que parece difícil como pues introducir, ¿no? Cosas más esperanzadoras y menos de resistencia. Me has dicho que hable de mis libros, yo voy, pero bueno, mis libros no son tanto sobre renta básica universal, pero yo sí que considero que para penetrar, digamos, el sentido común, hay otras formas más culturales, ¿no? Menos directas, que es la narrativa, ¿no? Entonces yo sí que he publicado recientemente un libro donde hay una parte utópica, digamos, donde no es que se hable directamente de renta básica universal, pero sí que se intenta abrir el imaginario de otras formas de redistribuir la riqueza, ¿no? Y de acceder a los recursos. Y luego un ensayo pues, basado en la precariedad, pero también sobre esta idea, ¿no? de aterrizar a las necesidades y a lo que nos pasa en el día a día. Y artículos tienen muchos. Bueno, aparte de que las que queráis o los que queráis darnos la hojita que os ha dado fundamentalmente Jesús, si queréis, normalmente una vez al mes, más o menos, mandamos un email a todos los que están en una lista y os damos información. Pero además tenéis trípticos un poco con la renta básica y con el manifiesto de ATAC que también podéis recoger. Y bueno, la forma es, si queréis, yo hago bolos, ¿verdad? Hacemos bolos en donde nos piden. Hoy me ha salido uno que iba a venir, no puede, pero me ha dicho si podemos ir a la zona, vamos, al sitio donde él trabaja. Yo ya le he dicho que sí, que por supuesto que fijamos fecha. Sí, yo creo que lo importante es cada vez más abrir el debate y yo en ese sentido el debate entre jóvenes, adolescentes de una cierta edad y que es el futuro. Yo al fin y al cabo pues ya me queda un recorrido más corto y como pensionista al final pues de alguna manera tengo una renta básica, no tan básica porque no me voy a quejar, no tengo una pensión mala, pero lo importante es que todo el mundo, y por cierto aprovecho porque es que lo de todo el mundo, ya sabéis que el domingo 25 hay una gran manifestación de nuevo por la sanidad pública, a ver si de verdad es más universal y volvemos a recuperarla un poco. Lo digo porque invito me ha venido porque es que haciendo campaña también por sanidad, que también me meto en esas guerras, me decían, a mí me va bien, y yo decía, es que nos tiene que ir bien a todos. Bueno, pues con la renta básica es lo mismo, no es a quien nos va bien, más o menos, sino que todo el mundo tengamos un suelo. Listo, pues mira, esto solamente dos avisos y un pensamiento y una petición final, esto muy breve. El primer aviso, podéis acercaros aquí a la mesa y recoger el manifiesto de ATAC y la información de la renta básica aquí en la mesa. Y también podéis entregarnos la cuartilla, si la habéis rellenado también lo podéis dejar aquí. El segundo aviso, la próxima sesión del ciclo, que además la maneja con maestría Francisco Cantero aquí presente, es el 19 de mayo sobre fondos de inversión y vivienda, y el 23 de junio los límites del crecimiento por un nuevo modelo ecosocial y energético. Y tendréis este y otros episodios anteriores del ciclo en el canal de YouTube y todo el programa en la web de ATAC. Y quería terminar con un pensamiento muy breve. Las emociones negativas como el miedo, acordaros que es el moto de esta reunión, solo expresan una necesidad no satisfecha. Como dirían los que practican la comunicación no violenta, yo creo que tienen mucha razón. En ausencia del miedo surgen emociones positivas, como la confianza, la ilusión, la seguridad y el sentirse fuerte y capaz.
Para despedirnos vamos a escuchar otra vez la canción de Sin Miedo de Rosana. Y pido un aplauso enorme para Sara y Berta por sus aportaciones. Buenas noches a todos. Bueno, pues la vamos cantando si queréis, porque